Marcelo Cabeza fue asesinado en la madrugada del 2 de febrero de 2021. Era chofer del Ministerio de Salud de Entre Ríos y muy querido entre sus compañeros de trabajo, quienes durante el año anterior habían profundizado los lazos de amistad por el COVID y las secuelas con enfermos y fallecidos en dependencias del organismo como consecuencia de la pandemia. El cuerpo de Cabeza fue encontrado calcinado dentro de su vehículo en proximidades del Club Ciclón del Sur con un disparo en el cráneo. Pero sus manos fueron halladas lejos de allí, precisamente en el basural del barrio El Volcadero. La jornada, para contextualizar un poco, porque estábamos en pleno contexto de pandemia, habíamos atravesado el 2020 y esto era febrero del 2021. A mí me llama el jefe de policía, primera hora de la mañana, el comisario Maslany, con quien teníamos una instancia casi de comunicación permanente porque los agentes de seguridad, conjuntamente con los trabajadores de la salud, realmente llevábamos una tarea bastante mancomunada, ¿no? Y entonces me llama, me pone en auto de la situación, la verdad que fue un shock muy fuerte por varias razones. Primero por la crueldad del hecho en sí, del evento, que fue realmente como macabro, ¿no? Digo, y además porque Marcelo era un compañero, un trabajador que pertenecía a los equipos de salud. Y en ese momento, particularmente, si hay algo que nosotros poníamos especial énfasis, era en cuidar a los trabajadores de la salud, cuidar a los que cuidan. Y no solamente cuidarlos desde el punto de vista de los elementos de protección personal y demás, sino también cuidar la parte emocional, cuidar el shock más colectivo, ¿no? O sea, que eso hizo que rápidamente, me constituya en el ámbito donde él desempeñaba sus tareas. O sea, nosotros teníamos varias dependencias que dependían del Ministerio de Salud, y Marcelo se desempeñaba en los programas de salud, en el área de SUMAR, que funcionan en calle Belgrano. Entonces me constituí ahí para hablar con el coordinador de los programas y poder hablar, porque hasta ahí no sabíamos, era como una incertidumbre qué le había pasado o quiénes habían atentado contra su vida y habían terminado con su vida, ¿no? En la madrugada del 2 de febrero del 2021, pospandemia, aparece un automóvil quemado en la zona de Anacleto Medina Sur, en la zona de los bañados de Anacleto Medina, con algo sorprendente, con un cuerpo que estaba totalmente incinerado, pero más sorprendente aún fue que sus manos estaban cercenadas. Lo primero que hace la tarea de la División Homicidio y específicamente la Dirección de Investigaciones es tratar de ubicar ese automóvil, de quién podía pertenecer la chapa patente. La chapa patente se pudo determinar rápidamente que el automóvil se trataba justamente de una persona llamada Silvio Cabeza. En ese momento, paralelamente, ya su grupo familiar, fundamentalmente sus hermanos, que fueron siempre los que llevaron adelante la investigación y los que se han preocupado por determinar qué es lo que pasó con Silvio, por las causales de la muerte y el devenir del derrotero judicial, ¿no? Ahí se pudo determinar que el automóvil era de Silvio. En relación al hecho, a este hecho, el día 2 de febrero de 2021, se toma conocimiento en principio por comisaría 16 que un auto se estaba quemando en zona de Virrey Berti al final. Al llamar los vecinos y enseguida tomar intervención la policía, van los bomberos, móviles policiales, y tratan de sofocar este fuego, lo cual se encuentran con, lo apagan al fuego y ahí establecen que, dentro de este vehículo había una persona quemada
en cierta cantidad del cuerpo. De ahí en más, por supuesto, la policía da aviso inmediato a la Fiscalía, quien en este caso trabajó la doctora Saint-Paul, la fiscal en turno en ese momento. Bueno, ahí se comienza a trabajar, y ahí en más la policía, la fiscal le da intervención a la división homicidios para que comience a trabajar. De ahí, bueno, en el momento que se estaba trabajando, realizando todas estas actividades que se realizan una vez de tomar intervención, en este caso, como dije, la división homicidios, aproximadamente a las 7:20 del mismo día, del 2, en hora de la mañana, en el basural, en Ameguino al final, se toma conocimiento que un camión recolector había tirado basura y ahí personas habían encontrado en una bolsa negra, habían encontrado dos manos. Bueno, a todo eso, por supuesto, trabajó criminalística en la zona, pero esto ya se estaba trabajando en dos hechos, en principios diferentes, porque no se sabía si tenían relación o no. Cabeza estaba divorciado desde hacía 3 años, papá de 2 hijos, no contaba con antecedentes policiales y era militante peronista. Trabajaba en el Ministerio de Salud desde el 2001 y se desempeñaba en el programa Sumar, una iniciativa que promueve un acceso equitativo y de calidad a los servicios sanitarios para quienes no tienen una cobertura sanitaria formal. Además, hacía tareas particulares en remises. Recuerdo que el caso sucedió en plena pandemia, que apenas comenzó a circular la información que habían encontrado un vehículo quemado y un cuerpo en su interior. Se comenzaron a barajar distintas hipótesis. Después estas hipótesis se cayeron con el rumbo de la investigación, pero se hablaba de narcotráfico, se hablaba de un ajuste de cuenta, se hablaba de diversos delitos y que los agresores podrían ser integrantes de una banda que se vinieron a cobrar una deuda, porque además lo macabro del hecho hizo que la ciudad se conmocionara, no se hablaba de otra cosa. Esa mañana, plena pandemia, la muerte de Marcelo Cabezas, que después de unas cuantas horas se supo quién era, y cuando se empezaron a conocer los detalles del caso, obviamente que daban escalofríos. Después la historia fue cambiando, pero ahí también hay que hablar un poco de la responsabilidad que tenemos los que estamos en los medios de comunicación, porque se dijeron muchas cosas que después, con el avanzar de la investigación, se fueron desechando. Se hicieron muchas conjeturas sobre lo que había ocurrido y después, cuando uno mira el final de lo que fue esa película con el juicio abreviado que se realizó, se da cuenta que fueron 2 pibes de un barrio vulnerable que cometen un asesinato atroz contra una persona con la cual tenían una relación de amistad que nunca se pudo explicar cómo había surgido. En esa mañana del 2 de febrero comenzó la tarea de determinar qué es lo que pasó con Silvio y quién fue él o los autores de tremendo ilícito, ¿no? De una persona que aparece justamente incinerada, con su auto incinerado y las manos cercenadas, como lo dije. Esas manos de él aparecen después a los pocos metros en un contenedor de basura que se pudo determinar que eran las manos de Silvio. Paralelamente, y hasta ese momento no tenía mucho que ver, o mejor dicho, nada que ver, aparece un joven de apellido Fleitas, Gustavo Fleitas, un joven de 22, 23 años, que era trasladado por un automóvil al Hospital San Martín y lo dejan en la esquina con una herida de arma de fuego. Lo primero que hace la policía es determinar qué le había pasado y el joven Fleitas dice que le habían intentado robar y que él se prestó resistencia a la misma y se produce el disparo. Bueno, hasta ahí eran 2 hechos graves en la ciudad de Paraná. Uno muy grave, que era un homicidio, y otro de característica de un robo con herida de arma de fuego. Lo primero, como bien, y en esto debo volver a destacar, el muy buen trabajo de la Dirección Investigaciones, comandada por la División Homicidio,
comienza a rastrear las últimas horas del automóvil, a ver a través de las cámaras de la ciudad, 911 y cámaras privadas, se pudo determinar el recorrido nocturno que había hecho el automóvil de Silvio Cabeza. Ese automóvil se pudo determinar los lugares a donde estaba concurrido y las personas que estaban con Silvio. Las personas que estaban con Silvio eran tres. Matías Rodríguez, joven de 21 años, Alan Ábalos, de 22 años, y una tercera persona llamada Fleitas. Y acá tiene relación a lo que había iniciado, a lo que yo había comentado al inicio, que Fleitas había aparecido en un supuesto robo con una herida de arma de fuego. Eso se pudieron determinar que había 4 personas en ese automóvil, esa noche previo al tremendo homicidio de Silvio, y que ese automóvil se pierde con las cámaras en la zona de Anacleto Medina. Para esto se empezó a investigar los vecinos cercanos y los vecinos conjuntamente, en esto fue un muy buen trabajo también, se pudo determinar o se pudo establecer que el auto de Silvio Cabeza tuvo como destino final una vivienda de apellido de la familia Rodríguez, que se pudo determinar que estaba en ese automóvil. Ese automóvil lo pudieron identificar varios vecinos del lugar, en donde lo vieron que estaba estacionado, que ven ingresar a 2 o 3 personas que no la pueden identificar y que en un momento dado de la noche escuchan un disparo de arma de fuego o 2 disparos de arma de fuego, que en realidad 2 disparos de arma de fuego nos había llamado la atención si había una sola persona fallecida, que había sido Silvio Cabeza, ¿no? Hasta ahí no se podía determinar quién fue el autor material. Sí sabíamos que el último momento en vida de Silvio fue en la casa de Rodríguez. Marcelo pertenecía al staff de choferes que particularmente en la etapa de la pandemia se encargaban de la distribución de los insumos en los hospitales y centros de salud de la provincia. Entonces teníamos una dinámica como muy fluida, muy cercana, porque no solamente porque él hacía más de 20 años que pertenecía a la planta del recursos humanos de salud, sino también porque en ese momento estaba cumpliendo un rol muy importante para nosotros, para toda la humanidad también, ¿no? Cada persona singularmente, cada trabajador singularmente cumplía un rol muy importante. Y Marcelo, con uno de los vehículos oficiales de la provincia, distribuía conjuntamente con otros los elementos de protección personal y también insumos. Trasladaban a la madrugada, a la noche, a toda hora, las 24/7 de la semana. Marcelo se constituía juntamente con otros choferes y distribuían los insumos en toda la provincia. Entonces, de pronto, no solamente por ese rol que él cumplía, sino también para el colectivo de trabajadores de la salud, lo que significaba y lo que significó para todos nosotros esta situación tan fea, tan fuerte, que después, hora a hora de esa jornada, fuimos teniendo más detalles, porque en un momento no sabíamos qué era lo que había pasado, ¿no? Cabeza vivía con su hermana Gisela, su madre y su cuñado. Era reservado con su privacidad, llevaba una vida tranquila sin problemas con nadie, sin lujos ni ostentaciones. Había salido a las 20 horas de su casa en su vehículo familiar. Y el cadáver de Cabeza fue encontrado minutos después de las 2 de la madrugada del martes 2 de febrero en un Renault Clio propiedad de su hermana, que se estaba incendiando en un descampado sobre calle Virrey Vértiz, a metros del Club Ciclón del Sur, en la capital entrerriana.
Cerca de las 7:20 de ese día se hallaron sus 2 manos dentro de una bolsa de residuos en el Volcadero, un basural a cielo abierto ubicado a unas 30 cuadras del centro de Paraná. Volviendo al primer hecho, cuando se estaba quemando el auto, bueno, la policía puede establecer la patente, el número de dominio del auto, y bueno, nos conduce a una persona de sexo femenino, quien resultó ser hermano de la víctima. Se va hasta la casa, la policía va, habla, era la hermana de la víctima en este caso. Ella dice que sí, que el auto pertenece a ella, que se lo había dado el día anterior, es decir, ya el primero, que lo ve al hermano como a las 20 horas aproximadamente, que se va en el auto de ella. Él estaba autorizado a usar ese auto. Bueno, la cuestión es que ya ahí se va viendo, y de acuerdo a las pericias que hace criminalística con las manos encontrada en la zona del Volcadero, se establece y hace la identificación por huellas que se establece de este señor, en este caso Marcelo Cabeza, de 59 años. Bueno, de ahí se comienza a unir los cabos de la investigación, en este caso personal de homicidio y de la comisaría, abocado a todo el trabajo de campo. En ese momento hay familias que, su ex esposa trabajaba en un área de salud, su hermana trabajaba en un centro de salud. Bueno, ellos estaban atendiendo la situación porque no estaban ahí en el ámbito de trabajo en ese momento, pues fueron avisados por otra vía. También estábamos con acceso restringido para poder oficiar en este caso la sepultura y demás, y además como había sido una situación que entró en la instancia judicial, de pronto que también se demoró para el tema de la autopsia y demás, porque la situación después, como se lo encontró a él, incluso con la situación de lo que pasó con los miembros de su mano y de sus manos, fue una situación que ese informe lo tuvimos a la noche de esa jornada, a través de la jueza que se comunicó con el director de Asuntos Jurídicos de nuestro ministerio para ir informándonos paso a paso de los resultados o de la información. Nosotros recuerdo que una de las cuestiones que uno tenía como particularidad era ver si él había sido torturado, si había sido, si la situación de desmembrar sus manos había ocurrido con vida. Realmente esa era como que nos atravesaba en el dolor de esa situación, ¿no? Nosotros tuvimos muchas pérdidas en el ámbito de la salud, algunas instancias por COVID, otras por otras cuestiones, y una de las premisas que uno tuvo dentro de la gobernanza de la pandemia y de la gestión para llevar adelante la pandemia era que el recurso humano en los equipos no se desmoralizaran con situaciones de esta característica que eran de shock. O sea, fue una situación muy violenta incluso para la comunidad y para la institución sanitaria del Ministerio de Salud. Al otro día, la policía de la provincia de Entre Ríos, por orden de la Fiscalía, concurren al domicilio de Rodríguez, se produce un allanamiento y del domicilio se pudieron extraer diferentes elementos muy importantes. Diferentes elementos personales de Silvio Cabeza, escondidos, elementos de automóvil, de auxilio, de primeros auxilios del automóvil de él, escondidos en el techo. Se pudieron determinar manchas de sangre en el interior de la vivienda, en el comedor, y a partir de ahí Rodríguez con Ábalos, estos dos jóvenes, quedan detenidos y puestos a disposición
de la Fiscalía y de esta querella. Eso fue un primer paso importantísimo, fundamental para determinar. Hasta ahí sabíamos que Silvio había perdido su vida en esa casa, pero sin la precisión que debíamos tener, ¿no? ¿Cuándo llega la precisión? La precisión de quién fue el autor y cómo fue la colaboración o las participaciones de todas las personas, aparece justamente con esta primera persona que había aparecido en el Hospital San Martín, el joven Fleita. Joven Fleita, que no aguantó más su remordimiento, su culpa, confiesa, se presenta ante la policía y se presenta ante la Fiscalía y con mucho temor, pero ya estas dos personas detenidas, Rodríguez y justamente Ábalos, se presenta y le cuenta a la Fiscalía y nos cuenta esta querella, que en realidad, primero, él no había sido herido por un robo, por un intento de robo, que eso no existió. Nos cuenta que esa noche él había estado con Silvio Cabeza, que había estado con Rodríguez y que había estado con Ábalos, que estaban paseando en su automóvil de Silvio, que habían ido al Thompson a tomar una cerveza, que estaban escuchando música, que habían ido a la Costanera. Había descrito cómo circuló, por dónde circularon, que coincidía con las cámaras, y que dice que fueron a la casa de Rodríguez, efectivamente, y que pasada la 1 de la mañana del día 2 de febrero, él estaba sentado, fumando, y en un momento dado, inesperadamente, Rodríguez se mete en una habitación y sin mediar palabra, sale de la habitación con un arma de fuego, un calibre 22, y le efectúa un disparo mortal en la cabeza de Silvio y le provoca la inmediata muerte. También lo que reveló este caso fue, por ejemplo, el buen trabajo que realizó la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, que fue la encargada de ir armando este rompecabezas, que estaba obviamente completamente desarmado. Primero, la aparición de un pibe en el Hospital San Martín, baleado. Se hablaba de una persona que había sido víctima de un intento de asalto. En realidad había sido el testigo del asesinato de Marcelo Cabezas, ocurrido en el barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná. Esa persona da un aporte importante a la policía. La policía comienza, recuerdo, a reconstruir la historia mirando las cámaras de seguridad en la zona de San Agustín, y empiezan a ver movimientos de ese Renault Clio que luego apareció incendiado, y todo eso posibilitó llegar a las dos personas que luego fueron condenadas en un juicio que se acordó previamente con Fiscalía y con la participación de la querella, que dio su visto bueno para que las penas no sean de prisión perpetua. Pero creo que las primeras horas del hecho se dijeron muchas cosas que no eran verdad y que quedaron luego establecidas en el legajo que llevó adelante la Fiscalía. También se toma conocimiento que en principio llamó la atención de una persona que había ingresado con un disparo de arma de fuego en el hospital cerca del horario donde se estaba quemando el auto, un chico de 25 años que era de San Benito, pero bueno, se iban apareciendo distintas cosas que después se fueron uniendo en el trayecto de la investigación. Personal de homicidio abocado a todo esto y a profundizar por el lado de la víctima, con quién se pudo haber juntado, con quién andaba y todo. Bueno, la cuestión es que la familia de la víctima aporta una foto de días anteriores que Marcelo había andado con unos chicos en el auto, en Villa Urquiza. Bueno, ahí se comienza a investigar también esa parte. Se establece quiénes eran estas personas. Era una persona de 20 años y una de 22. Estas personas habían andado esos días anteriores en el auto también con la víctima.
Hay personas que aportaron esa secuencia, que lo habían visto en la zona de donde vivían estos chicos, y de ahí en más, bueno, con los elementos que se pudo recolectar, la División de Homicidio pide 2 allanamientos, uno en San Benito y uno en Paraná, zona de comisaría novena, donde al otorgarle el juez los allanamientos, se pueden localizar y secuestrar varios elementos. Con el de jurisdicción de comisaría novena se secuestraron teléfono, elementos del auto que habían estado, se levantaron manchas de sangre y otros elementos que en ese momento la fiscal consideró, impidió la detención de estos 2 chicos. En el otro allanamiento que se realizó en San Benito también se localizaron varios elementos que fueron considerados, fueron fundamental también para la investigación, y de ahí la fiscal, ya con los elementos que tenía, pide la detención, el juez se la otorga. A todo esto seguía trabajando con la persona herida, que había comentado que cuando al momento de estar incendiándose el auto se toma conocimiento de una persona que había ingresado al hospital, se establece que eran conocidos de estas 2 personas que se le había allanado, y de ahí, se establece que esta persona, en la primera versión, el herido, había dado de que lo habían querido asaltar en jurisdicción de comisaría 16, una versión que dio él en primer momento. Después se establece que no es así, que había estado en el lugar, es un testigo presencial del hecho, él declaró en fiscalía, y de ahí fue fundamental la declaración de este chico, y de ahí en más, por supuesto, quedaron imputados los 2, este chico de 20 y de 22 años, los cuales tengo entendido que en el año 2022 fueron a un juicio abreviado y están cumpliendo una condena. Fueron 2 las personas detenidas en sendos operativos policiales acusados por el crimen de Marcelo Cabeza. Uno fue aprehendido sobre calle Cortada 994 en el barrio Santa Rita de Paraná y otro en la localidad de San Benito días después del crimen. Matías Rodríguez, de 20 años, y Alan Ábalos, de 22, fueron imputados y encarcelados tras el testimonio clave de un testigo que contó con detalles lo que había sucedido con el chofer de Salud. El caso me llega sinceramente, en primer lugar, uno creo que lo había visto en las noticias, en un momento era muy impactante por el tema de que habían prendido fuego, se habían encontrado las manos de esta persona en un basural, ahí cercano del domicilio donde se cometió el homicidio, y a mí me contacta la mamá de uno de ellos, de los acusados, que era Matías Rodríguez, y en primer lugar, obviamente, porque si no me equivoco, ya hace bastante tiempo igual del caso, no es que enseguida toman o los detienen a esta persona, sino que luego hacer alguna averiguación, el lugar donde estuvo involucrado el vehículo, creo que a los 2 o 3 días fue que son detenidas esta persona, y la madre de este chico, Matías Rodríguez, se comunica conmigo para que pueda asumir la defensa, porque ella no tenía familiares de acá, más allá del padre, sino que la madre estaba en Buenos Aires, con el resto de sus hermanos, y él vivía acá en esa casa solo. Recordemos que son personas muy jóvenes, las personas que después fueron condenadas, toma contacto conmigo para que pueda asumir la defensa, y es ahí donde ya había tomado conocimiento por los medios, pero es donde me involucro en el caso, en el cual intervenía la doctora Melissa Saint Paul, y también con posterioridad se fue constituyendo una querella, y en un primer momento lo que impactó fue no en sí cómo fue el homicidio, sino lo que había ocurrido con posterioridad, que creo que lo que un poco impactó a la ciudadanía es que justamente en un primer momento le habían cortado las manos y luego también lo habían prendido fuego dentro de su vehículo. Eran conocidos en el ambiente policial y judicial estos chicos,
y por supuesto fue difícil ir atando los cabos. Esto yo se lo resumo en la secuencia que pasó, pero es un gran trabajo realizado por los investigadores, en este caso de la División Homicidio, y siempre con las directivas de la fiscal Saint Paul, que fue que llevó adelante la investigación. Por supuesto, estábamos como comenzábamos, de un auto quemado, una persona adentro del auto. Después, cuando se le hace la autopsia, se establece que le faltaban las manos, se localizaron esas manos en el volcadero, una persona que había ingresado al hospital herida, y todo eso, por supuesto, fue en el transcurso de horas y de días, de que había que armar ese rompecabezas. Si todo tenía relación, porque en principio, como dije yo, no se sabía que si tenían o no relación los distintos hechos, si todos tenían una misma relación, se habían estado todos en el mismo hecho. Por supuesto, con el gran trabajo que se realizó, se pudo establecer, se pudo armar ese rompecabezas, y bueno, con el resultado que fueron las dos personas condenadas. Para ser dos personas improvisadas en cometer un homicidio, estuvieron muy cerca de haber logrado evadir la justicia. Cuando uno ve lo que sucedía en un primer momento, una persona a la que le habían cortado las manos, la habían torturado, bueno, después la autopsia determinó que había recibido un disparo, que lo habían matado, y cuando lo quemaron ya obviamente estaban sin vida, borraron los rastros. Me parece que para haber sido dos personas que no estaban en la mira de la policía, cometieron un hecho macabro, y no digo que estuvieron cerca de lograr la impunidad, pero por unas cuantas horas nadie los apuntaba. Bueno, después la aparición de un testigo y la cantidad de pruebas que fue reuniendo Fiscalía, bueno, fueron abrumadoras, y por eso se llegó a un acuerdo de juicio abreviado donde uno confiesa que le pegó un tiro y luego cómo se les ocurrió tratar de borrar las evidencias. Esto lo cuenta con claridad, con mucho temor, por supuesto, y dice que él en ese momento se quiere retirar del lugar, que empieza a discutir que por qué habían hecho eso, y el coimputado, el co-condenado Ábalos, agarra el arma de Rodríguez y le efectúa un disparo en discusión a Fleita. Este es el disparo que coincidía el arma de calibre 22 que había matado a Cabezas con el herido Fleita. Había sido una noche de terror, y bueno, confiesa también cómo cercenaron las manos, dónde la cortaron, en qué lugar, que fueron a comprar combustible, que quemaron el auto y que lo trasladan a él al Hospital San Martín. Los jóvenes acusados de asesinar a Marcelo Cabezas fueron a juicio abreviado y acordaron penas de 12 y 20 años respectivamente, tras admitirse responsables del crimen. Matías Rodríguez fue el autor del disparo, el ejecutor de Cabeza antes de ser calcinado en su automóvil. En este caso, por supuesto, fue fundamental también la colaboración de la familia, que en principio le llamó la atención esa foto que aportaron de días anteriores de estas personas que la habían visto, que les habían tomado, la bajaron del Facebook. En Villa Urquiza estaban en la playa. A ellos les llamaba la atención esa foto de estas personas que lo acompañaban, en este caso a la víctima, y de ahí fue un elemento fundamental para los investigadores de empezar a desilvanar ese ovillo de hilo, donde, bueno, en principio no se tenía nada, se hablaba, como dije, y soy reiterativo en esto, estábamos hablando de un auto quemado, 2 manos encontradas en el volcadero, de una persona que resultó herida en el hospital, y una serie de elementos que a lo largo de la investigación se unió todo. Ante semejante cúmulo de pruebas, de evidencias que fueron realmente unívocas, concordantes,
claramente incriminatoria a Ábalos y a Rodríguez, había que determinar la calificación legal. La calificación legal estaba en una línea muy delgada entre homicidio simple o homicidio calificado o homicidio agravado, es lo que nosotros sosteníamos inicialmente. ¿Por qué agravado? Agravado por justamente en este estado de inseguridad. Silvio nunca pensó que tomando una cerveza en una casa de un conocido iba a ser interceptado por la parte trasera del dormitorio y le iban a efectuar inesperadamente un disparo de arma de fuego. Esto para nosotros resultaba en ese momento un homicidio calificado. Las pruebas eran altamente incriminatorias, teníamos dos caminos. O ventilábamos esto en un juicio por jurado, en un juicio popular, con lo que significaba, o podíamos de alguna manera consentir y prestar conformidad para un juicio abreviado. Por supuesto que el juicio abreviado tiene determinadas características que para los imputados puede ser beneficioso en una parte y para nosotros también. Para los imputados era de alguna manera bajar la calificación legal. Esto quedó determinado de la siguiente manera: homicidio simple, como en calidad de autor al señor Rodríguez, al joven Rodríguez, y a la pena, acordamos la pena de 20 años de prisión, que es una pena realmente muy elevada para un juicio abreviado. Debe haber muy pocos juicios abreviados, es decir, acordar semejante pena, pero estaba en correlato o en coincidencia con la gravedad del hecho. Y a Ábalos acordamos en ese momento la pena de 12 años de prisión en su calidad de partícipe secundario, es decir, que él prestó una colaboración posterior a la muerte para borrar los rastros de todas las evidencias que habían dejado con la muerte, más la tentativa de homicidio a fleitas, a la pena de 12 años. Esto, por supuesto, teníamos el consentimiento de la familia de Silvio y bueno, creemos que pusimos un punto final a semejante hecho de tamaña gravedad, ¿no? En un primer lugar, obviamente, cuando toma un caso penal, uno siempre lo que analiza, en primer lugar, es hablar con la persona que está imputada para ver no solo cuál es la participación, sino también ver cómo venía la cosa, es decir, cómo fue que estas personas, porque recordemos que también donde fue cometido el hecho, una zona muy humilde, también llamó la atención de muchas personas, que una persona que era chofer de salud en este caso, si se quiere involucrada, o el lugar donde se cometió el crimen no era uno de los lugares donde su familia, incluso y amigos lo dicen, él frecuentaba o que ellos conocían que frecuentaban. Pero bueno, en este caso uno trata de tomar conocimiento en primer lugar de las pruebas que hay en el lugar, y obviamente las pruebas eran realmente así, muy contundentes. Por eso es que empezamos a trabajar por parte de la defensa de poder llegar a un acuerdo abreviado, porque obviamente uno corría el riesgo de que este caso, en un potencial juicio, había riesgo de que sea una condena perpetua por la calificación legal que se le podría haber dado, y que obviamente esto, en el marco de acuerdo entre Fiscalía, querella y defensa, se pudo, con una calificación legal y una pena muy alta, que en este caso fue de 20 años, de alguna manera llegar a un acuerdo. Pero reitero, o sea, la prueba era totalmente contundente. En el lugar, en la vivienda de mi cliente, se encontró mucha evidencia, pertenencias de cabeza, también se hallaron rastros de sangre, una innumerable cantidad de sangre en el lugar, en distintas prendas que fueron ahí también halladas, y también los celulares, las antenas impactaban y daban cuenta, e incluso había una fotografía que se había tomado esta persona en una pared que era idéntica a la casa donde estaba mi cliente. Es decir, luego de evaluar la evidencia, obviamente como abogado defensor, lo que uno trata de hacer, siempre digo lo mismo, en un primer lugar, ver si se puede de alguna manera desvincular a una persona, obtener, si se quiere, que no haya condena, y en el caso de que haya condena, siempre buscar lo que sea más beneficioso para el imputado. En este caso, sin duda, que había que evitar ir a un juicio donde obviamente la Fiscalía y querella iban a ser mucho más duro, y por suerte pudimos acordar una pena elevada, pero una pena al fin, y evitamos la perpetua. Los agresores eran chicos de 20 años en su momento y 22 años. Lo que no pudo establecerse, cuál fue la hazaña, cuál fue el motivo que desencadenó esto, para poder
para realizar lo que realizaron, porque en este caso estamos hablando, como usted bien decía, la autopsia nos habla de un disparo en la zona del cuello, le cortaron las 2 manos, y una serie de elementos que se encontraron en la investigación que llaman poderosamente la atención, por supuesto. Es llamativo, y más en este caso de personas jóvenes, los agresores, por supuesto. Personas muy jóvenes, dos fueron condenados, hubo otra persona que tuviera un tipo de participación, pero creo que en este caso, y quedó más o menos evidenciado, y sin obviamente entrar en detalles, son personas muy jóvenes que tenían una amistad, un vínculo cercano con Cabeza, e incluso también contaba en distintas evidencias, también ha salido en los medios, que compartían salida, incluso a Villa Urquiza, que también hay fotografías que fueron tomadas allí. Obviamente, personas que de un bajo recurso y que, bueno, de alguna manera era de vincularse, esta persona por ahí salían, compartían alguna salida, y obviamente esta persona, al ser tan jóvenes, de alguna manera lo veían como llamativo y como se dice habitualmente. La pasaban bien, salían, tomaban unos tragos, como también lo dijeron a lo largo de sus declaraciones, y ese era el vínculo. Sinceramente, luego, cómo desencadenó este lamentable homicidio, la verdad es que hasta el día de hoy es una incógnita. Se tejieron muchas hipótesis, pero yo creo que todas ellas descabelladas, y lo único que uno cree es que esto se dio en el marco de un consumo de alcohol y estupefacientes. Se secuestraron de distintos, se encontró ropa, se secuestró también un botiquín del auto de la víctima, se secuestró, celulares, como dije anteriormente, y varias cosas, manchas de sangre, y un montón de indicios que dieron credibilidad para poder en ese momento pedir las detenciones, de estas 2 personas, que el juez las concedió cuando vio la cantidad de elementos que había, la cantidad de indicios que había en ese momento, y por supuesto después con la declaración de una de las personas que fue testigo principal en este hecho, se cerró un poco más y clarificó todo lo que se había investigado, todo lo que se había hecho, por supuesto, y la experiencia y el gran trabajo realizado por la Dirección Criminalística, tanto en el lugar de los allanamientos, que fueron un trabajo muy minucioso de todo lo que se encontró en los allanamientos. Y otra cosa, como dije, la agresividad que tuvieron estas dos personas para con la víctima, y también la agresión que tuvieron, porque después se estableció que el herido, la persona que había ingresado al hospital, había sido herido por uno de los dos autores del hecho, que como un tipo para que se callara la boca y no hablara de lo que pudo haber pasado, de lo que pasó, habían recibido esa agresión con estas 2 personas. Tuvo una lamentable derivación más para la familia de Silvio. En el medio de la investigación, cuando ya teníamos las personas imputadas, no condenadas, nos anoticiamos de algo realmente grave, que fue una entrega por error involuntaria del gabinete forense del cuerpo, respecto al cuerpo. Es decir, la familia de Silvio habían enterrado un cuerpo que no era la de Silvio. Por diferentes cuestiones administrativas entre quien tenía la custodia del cuerpo en la morgue judicial y los médicos que habían efectuado la autopsia, no se pudo determinar qué pasó en el medio. Lo que sí se pudo determinar que el cuerpo de Silvio no era Silvio, era otra persona que se encontraba en la morgue hacía muchísimos años, y se enterró una persona que no era Silvio. Así que nosotros tuvimos que exhumar el cadáver de Silvio, sacar el cuerpo que no correspondía, y que la familia pueda velar a su hermano, a su hijo, a su padre, que es Silvio Cabeza, ¿no? Bueno, esto trajo una repercusión muy importante en el Poder Judicial, a tal punto que el Superior Tribunal de Justicia se inició todas las actuaciones administrativas para determinar las responsabilidades,
Y bueno, se pudo determinar que no, por parte de los médicos forenses no hubo responsabilidad, porque los médicos forenses en definitiva lo que hicieron fue la autopsia, no entrega del cuerpo. Los médicos forenses no están para entregar los cuerpos, los médicos forenses están para realizar la autopsia como corresponde y se retiran del lugar. Ahí hubo un pequeño inconveniente de quien entregó el cuerpo. Lo que sí surge de este caso, que a mí me terminó generando mucha duda y lo he hablado con muchos colegas, es que otra vez sucede en Paraná que aparece una persona con un trabajo estable, con una situación económica estable, vinculada a jóvenes marginales en Paraná. Hay hechos, cuando uno mira hacia el pasado, que han terminado en muerte y nunca se ha logrado, o siempre... Nunca se habló sobre el tema que los juntó, pero siempre ha sobrevolado qué hacían esas personas con esos chicos, por qué se juntaban con esos chicos. En muchos casos terminan con robos o golpizas. En menor cantidad de hechos han terminado con muerte. Y en Paraná hay varios ejemplos de eso, y bueno, el último es el que estamos hablando acá, de Marcelo Cabeza, que nunca quedó claro cómo había nacido esa relación entre una persona alejada, ajena al barrio, fundándose con dos personas mucho menores que él. Sobrevolaron muchas hipótesis sobre la vida privada, pero bueno, ninguna se hizo pública en el debate o en la presentación del acuerdo de juicio abreviado. Eran personas que no tenían antecedentes, por lo menos hablo de mi cliente, no recuerdo el otro imputado si tenía, creería que no, pero en cuanto a mi cliente no, era una persona, por eso llamó la atención también hasta incluso de la Fiscalía, que una persona joven, sin antecedentes de ningún tipo, haya cometido lo que es homicidio y también lo que le llamó mucho la atención es las maniobras que hicieron con posterioridad, que reitero fue lo que más, creo que lo que más impactó, más allá de las aristas distintas que también son condimentos que van agregando siempre todo caso penal, que sea una persona que era chofer de salud, estábamos también incluso ahí ya en pandemia, ya saliendo de la pandemia, con personas que en ese momento la salud era muy importante, pero no tenía antecedentes y eso fue lo que llamó y llama la atención a uno como abogado defensor también. Es muy difícil que personas sin haber tenido contacto con el delito cometan en este caso un homicidio tan atroz. Y la verdad es que, reitero, hasta el día de hoy, más allá de todas las hipótesis que están tejidas, no hay ningún elemento concreto que diga que fue por tal motivo. El 15 de diciembre de 2021, el juez Pablo Vírgala homologó el acuerdo de juicio abreviado por el crimen de Marcelo Cabeza. De esa manera se dio por cerrada la investigación, ya que las defensas renunciaron a los plazos procesales. Tanto los abogados que representaban a los imputados como la querella entendieron que el juicio abreviado iba a avanzar en una condena reparadora para la familia. Ha sido un trabajo impecable, así como hay otros hechos donde uno le cae a la policía porque no ha encontrado pruebas suficientes, y en este caso armaron un rompecabezas, lograron determinar con fiscalía, con grado de certeza, que estaban ante los dos autores de este homicidio y lograron una pena altísima, si bien no hubo pena de prisión perpetua como se pretendía en un primer momento. Este caso tuvo muchas cosas. A la familia Cabeza le provocaron mucho dolor, no solamente con el hallazgo del cuerpo, sino que después también le entregaron, recuerdo, un cuerpo equivocado. Hubo situaciones donde se actuó bien por parte del Estado, en lo que fue la investigación, la investigación penal preparatoria, y hubo cosas como esta, de entregar mal el cuerpo, que obviamente lo único que hacen es recrudecer el dolor de la familia. Nosotros evaluamos los beneficios y los puntos en contra que pueda haber de ir a un juicio o no. Evitamos el juicio, lo que significa la violencia de un juicio oral público. Esto no es agradable para nadie, ni para los imputados y mucho menos también para las víctimas. Hay víctimas que no lo quieren o no lo
Y nosotros lo estudiamos y creíamos que la pena de estas características tan alta era una correcta administración de justicia y la familia se dio por satisfecho. En esto hay que valorar también la predisposición de la familia y la querella. A ver, uno como abogado penalista sabe que este caso en particular, con una calificación legal que podría haber sido lo que sería alevosía, si se quiere, podría haber desencadenado lo que era una perpetua. Que eso fue lo que empezamos a trabajar. Y obviamente siempre en el marco de un acuerdo. Entiendo que la familia también intentó de alguna manera evitar un juicio, donde obviamente iba a ser muy popular, con mucha publicidad, se hablaban muchas cuestiones personales, tanto de la víctima como de los imputados, que creo que fue acertado evitar todo lo que hubiese sido ese removerla de la familia, sobre todo de la víctima, muchas cuestiones, y también permitir que se hablen cosas que no, a lo mejor son de la esfera privada. En ese marco llegamos a lo que fue la pena esta de 20 años, pero creo que sin duda, y en esto valoro lo que fue Fiscalía y Querella, pactamos una pena que de avanzar ellos podrían haber ido sin duda y con fundamento jurídico más que serio a una perpetua. El día de hoy él está condenado, tenemos algún contacto esporádico, sobre todo con la mamá, pero bueno, una pena muy larga que creería que dentro de 5 o 6 años estaría en condiciones de pedir lo que son las salidas anticipadas. Y bueno, veremos si en ese marco deciden que continúe asesorándolo o buscarán otro abogado, pero por el momento, una vez que fue el abreviado, obviamente el contacto ha disminuido. Nosotros decíamos, no te vamos a despedir hasta que no se haga justicia, porque la verdad que hasta ese momento la incertidumbre era muy grande, ¿no? No sabíamos lo que le había pasado. Un trabajador que estaba con nosotros, desarrollando tareas, y al otro día te enterás que pasó esta situación. Uno de pronto la vida privada de las personas no las conoce mucho, pero sí casi convivíamos todo el tiempo. El desarrollo en este contexto de pandemia era de mucha dedicación en cuanto a horas, a permanecer horas en forma conjunta. Si bien es un colectivo muy grande de trabajadores de la salud, pero teníamos vínculos, o sea, uno se conoce singularmente los trabajadores, más cuando uno viene de carrera. Y en este caso Marcelo lo conocíamos, por supuesto, y verdaderamente fue una cuestión emotiva, de mucho pesar en lo que respecta hacia mi persona y sobre todo también pensando en su familia, ¿no? No se merecía, Marcelo, ningún ser humano se merecía esto. Y verdaderamente cuando nosotros tomamos dimensión de lo que había pasado, realmente fue un golpe muy fuerte para lo institucional, ¿no? Eso fue, creo que de ahí uno es como que puso en palabras quizás la angustia, el dolor o quizás esa incertidumbre que uno lo acompañó en ese momento, ¿no?